I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know he's coming again. I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know. Shalom, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues estamos para finalizar este año y quiero compartirles un tema muy importante. Digamos que cualquiera de nosotros hemos llegado a comprender una experiencia humana en común. En esta última generación hemos visto muchos cambios en la conducta de la humanidad, una degradación impresionante. Casi nada de lo que hemos vivido y visto nos causa algún impacto. 2 guerras mundiales, en donde se levantaron naciones contra naciones y reinos contra reinos, ¿sí? Grandes genocidios, matanzas, catástrofes, aún en nuestras propias familias, hijos desobedientes a sus padres, intemperantes, infatuados, sin moral y una gran indiferencia a nuestro Creador. Hemos llegado hasta aceptar al mundo en que hoy nosotros vivimos y esta generación que nació hace 30 años piensa que todo esto ha sido siempre, que siempre ha sido así y que siempre será así. Aparte de este gran ataque de Satán a las iglesias de Cristo, la pandemia, 2 años que Satán separó a las iglesias de congregarse. Muchos dejaron de comer comida espiritual. De hecho, muchas iglesias desaparecieron, se desintegraron. Pero muy pronto, este mundo quedará impactado ante 2 eventos que pronto van a suceder. 1, el arrebatamiento de la iglesia sin mancha. Aquellos que tuvieron una relación estrecha con el Rey de Reyes. Millones de nacidos de nuevo van a desaparecer de esta tierra. Un caos impresionante. Todos en la tierra quedarán pasmados, llenos de terror. Tanto que muchos hasta van a maldecir a Dios. Pero después de esto, otro gran evento. Una oportunidad para arrepentimiento, pero les costará la vida para poder entrar al cielo. Dentro de poco se les dará poder a 2 testigos de Dios. Todos hemos leído las Escrituras, los grandes milagros de nuestro Señor Dios, que realizó con hombres como Noé, Moisés, Elías, etc. Todos nosotros hemos oído grandes historias bíblicas que ya sucedieron y que no las pudimos ver. Pero no hemos oído nada al respecto de estos 2 testigos, solo viejas teorías. Juan escribe acerca de cómo un día estos poderosos testigos vendrán y no solo predicarán el Evangelio, sino se les dará un gran poder que a su vez darán evidencia al mundo de que el Señor Jesús, Yeshua, es el Rey de Reyes y que va a volver de nuevo. Dice que por 3 años y medio realizarán milagros para básicamente probarle al mundo quién es el Señor Jesús ante su retorno, ¿sí? Serán nuevamente visibles los milagros ante los propios ojos. Lo que la Biblia dice al respecto a los 2 testigos es extremadamente poderoso, es emocionante y muy importante. El poder de Dios estará presente, un suceso poderoso que pronto se va a cumplir. Hay mucho debate respecto a quiénes exactamente son los 2 testigos, pero tenemos nuestras opiniones respecto a esto. Estoy seguro de que muchos de ustedes han visto muchas y diferentes perspectivas.
Y debido a que no hemos podido señalar con exactitud quiénes son en las Escrituras, ¿sí?, no escuchamos muchos sermones respecto a este tema, porque nadie quiere decir o crear algo potencialmente que sea incorrecto. Bueno, ya casi a los días finales de la gracia, se ha escuchado muy poco acerca de estos dos testigos del Apocalipsis 11. La mayoría ha quedado satisfecho con las antiguas teorías acerca de estos dos personajes. Muchos dicen que se trata de Elías y Moisés, otros tienen la postura de que se trata de Enoch y Moisés, y la más común es que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Otros dicen que es 100% simbólico, así como los 144,000. Yo creo que no es así, es literal, ¿sí? Me acuerdo que cuando leí este capítulo por primera vez, me di cuenta que las características de poder, hablo de poder, se asemejan mucho, ¿sí?, a lo que es Elías y Moisés. Pero, ¿será Elías y Moisés? Las Escrituras dicen que no. Elías ya vino. ¿Sí? Demos un vistazo a este mensaje del Apocalipsis 11 en las Escrituras. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Otros tienen el poder, estos tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen el poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda la plaga, cuantas veces ellos quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a los otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de la vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. ¡Wow! Estos 2 testigos encajan casi literal con Elías y Moisés, así tal cual como se en la traducción. Reitero que la traducción del griego al español es correcta, pero yo se las leeré con connotaciones judías, con mente y corazón, pensamiento judío. Como pueden ver, las características de poderes se asemejan con los milagros que cada uno de estos profetas hicieron cuando vivían y servían al Señor. Por ejemplo, aquí les pongo las citas en donde ellos, los mismos milagros que hacían estos 2 grandes profetas, son los mismos milagros que harán estos 2 testigos en los días de la gran tribulación en la tierra. Cualquiera quedaría satisfecho
Bueno, hasta este punto, con las evidencias, y no dudarían en afirmar que se trata indiscutiblemente de Elías y Moisés. Es lo más factible. Pero las escrituras nunca dicen Elías ni Moisés. Pero las escrituras sí nos dan dos grandes pistas de quiénes son estos dos testigos. Ahora se las voy a leer diferente. Del capítulo 11, ¿sí?, del versículo 1 al 3. Pongan mucha atención. Entonces me fue dada un calamos, o sea, una caña de medir, ¿sí?, semejante a una vara, a un rapdos. Rapdos es un cetro como símbolo de poder y dignidad, como el cetro de Aarón, ¿sí? Y se me dijo, levántate y estima y calcula, habla de metreo, ¿sí? Aquí en el templo no dice Hierón, dice Naos, y estima a los escogidos, ¿sí?, a los que son santuarios de Dios. Y el altar, pero aquí usa la palabra tusiasterium, que significa el incienso, el altar de incienso. ¿Qué significa? Las oraciones, ¿sí? Entonces, levántate y estima a los elegidos, a los santos, ¿sí?, y sus oraciones. Y a los que proscuneo, que significa a los que obedecen. ¿Sí? Es como una estimación de doctrina, de adoración, obediencia, conducta y arrepentimiento. ¿Sí? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán, van a pisotear. Aquí dice la ciudad santa, pero no, es polis hagios, significa, sí, polis enamorada, una comunidad de remiridos. Hagios significa separados de su sentido moral y espiritual, separados del pecado, por lo tanto consagrados a Dios. 42 meses. Y le daré a mis dos aguas aquí, testigos. Aquí la palabra es mártir, y es mártir. Mártir significa mártir. ¿Sí? Y le daré a mis dos mártires que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. O sea, llenos de arrepentimiento. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Estoy seguro que al leer este versículo te deje peor y pensativo, ya que muchos teólogos y cristianos que creemos en el arrebatamiento sabemos que no pasaremos la gran tribulación. Pero hasta el tema de la tribulación y la gran tribulación hay muy poco estudio del significado de estas palabras, porque tribulación viene de la palabra griega philipsis, que significa tener la angustia de una persecución, ¿sí?, sin tener salida. Y la gran tribulación, megaphilipsis, es lo mismo, pero a gran escala, ¿sí? Esto no lo confundan con la ira de Dios, que es muy diferente. Los 21 castigos del Apocalipsis. Esa es una cosa muy aparte. Pero he visto que las nuevas teorías acerca de esos dos testigos, por cierto, muy buenas, y muy parecido a mi manera de interpretar, muy cerca, pero de verdad muy cerca, y no cabe duda que la gente más sencilla, la que al Señor le encanta, es precisamente la que ha compartido estas teorías. Como les decía, nadie se las sabe a todas, ¿sí? Es un tema que no interfiere en la doctrina de salvación. Hay muchas posturas y todas son respetadas y que fueron dadas por grandes maestros y pastores del Señor. ¿Sí? Las teorías que he escuchado son muy apegadas, pero trataré de completar y aportar algo más. Aunque ahora averiguaremos en las Escrituras qué son o quiénes son estos dos olivos y estos dos candeleros.
Como sabrás, el libro de Revelación y Apocalipsis está lleno de simbolismos, lo cual requiere un gran profundo análisis, y sobre todo en el lenguaje que fue escrito, además de la cultura judía. Recordemos que hay veces las traducciones no ayudan mucho para un escrutinio adecuado. En este caso, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, recibió visiones, y a la mayoría el ángel explicaba lo que significaba, pero en esta visión de los dos testigos solo demostró 2 olivos y 2 candeleros. Cuando leía estos versos, casi de inmediato entendí el mensaje. Son cosas arraigadas a nuestra cultura, que entendemos muy bien. Incluso rabinos o judíos que tuvieron un previo estudio convertidos a Yeshua, al Señor Jesús, lo comprenderán inmediatamente, pues entienden el significado de estos símbolos. Pero no crean que todos los judíos se la saben de todo. Judíos seculares que se convierten a Yeshua les cuesta un poco de trabajo, y a veces dicen hasta disparates. Claro, mientras el Señor los va guiando hasta tomar el camino y conocimiento correcto. ¿Sí? Pero veamos qué es cada olivo, tomando las Escrituras como única referencia, no filosofías ni literatura, solamente las Escrituras. Por favor, Zacarías 4:1-3. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y aquí un candelero de todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Como pueden ver, en el Antiguo Testamento se mencionan esos 2 olivos en la visión de Zacarías, y también en Zacarías 4:13-14 dice: y me respondió diciendo: ¿sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que estarán delante del Señor de toda la tierra. Menciona las mismas palabras que Apocalipsis 11:4. Interesante, ¿no? Pero preguntemos al profeta Jeremías. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Como pueden ver, se trata del pueblo de Israel. Ese es el primer árbol de olivo. El árbol de olivo no representa a una persona singular, sino un cuerpo de gente, en este caso el pueblo judío actual. Pero, ¿y qué hay del segundo árbol de olivo? ¿Quién es el segundo árbol de olivo que está a la derecha? Bueno, ahora iremos al Nuevo Testamento a investigar quién es el segundo árbol de olivo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí el apóstol Pablo describe a los gentiles, que por cierto a la iglesia no se le debe llamar ya más gentiles, simplemente iglesia. Acuérdense o cuerpo de Cristo. La palabra gentil en hebreo es goy en singular y goyim en plural, y significa pagano. Y la iglesia de Cristo no es pagana. Bueno, Pablo explica que han sido injertados al olivo con las ramas desgajadas, ¿sí? Aludiendo que han sido llamados y partícipes con Dios, y haciendo referencia a lo que el profeta Zacarías mencionó, como un olivo silvestre y no natural. El olivo natural es el pueblo judío, y el olivo silvestre es la iglesia de Cristo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas,
sabes que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti, porque las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Aquí el apóstol Pablo, sí, el apóstol de los no judíos, les hace ver que no se jacten, que aunque el pueblo judío sus ramas han sido desgajadas, no lo van a reemplazar, pues son la raíz del árbol, y que gracias al árbol el pueblo de la Iglesia de Cristo se sustenta. ¿Sí? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás de pie, no ensoberbezcas, o sea, que no te ufanes, que no seas ingreído, sino teme. El apóstol Pablo sigue explicando que porque el pueblo judío rechazó a su Mesías, sus ramas fueron desgajadas, pero recuerden, no reemplazados. Y aquí viene algo fuerte. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. El pueblo judío será injertado en su propio olivo. Pues no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. El pueblo de Israel será injertado y será salvo. Estos son los dos testigos, los dos olivos que estarán delante de Dios, los judíos y la iglesia. Pero aún falta más, ¿sí? Para asegurar con broche de oro acerca de cada olivo o testigo, representa el cuerpo de gentes en plural. Veamos algunas citas acerca de la palabra testigos. Testigos se deriva, ya les dije, de la palabra martus y significa mártir, mártires. Tenemos, por ejemplo, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, me seréis mártires en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero veamos ahora qué significa el candelero. Apocalipsis 11:4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. Está fácil. Veamos Apocalipsis 1:19-20. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La iglesia de Cristo, ¿sí? El Señor siempre representaba al creyente como una lámpara de luz. Tenemos unos ejemplos. Así alumbre vuestra luz, o en Lucas 12:35, y vuestras lámparas encendidas. Así que el candelabro de 7 tubos y las lámparas de 7 tubos unidas por el depósito de aceite, con la cual ambas son alimentadas, tal como lo vio el profeta Zacarías en la visión, ¿sí? Y volvió el ángel y hablaba conmigo, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Respondí: he mirado aquí un candelabro todo de oro, con depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos de las lámparas que están encima de él, y luego a él 2 olivos. Ya leímos esta cita. Un depósito encima de aceite. No es necesario preguntarles qué significa el aceite, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, obviamente. Estoy seguro que lo primero que se les llegó a la mente es lo siguiente: y el rapto de la iglesia. No se asusten. Primero son dolores de parto, hoy en día. Después el arrebatamiento, el jarpazo. Por cierto, es el próximo evento a cumplirse. Después del arrebatamiento
los gentiles y judíos que habían escuchado del Señor Jesús, de Yeshua, se lamentarán y creerán en el Señor Jesús. Un grupo de judíos será sellado también y predicarán junto con los gentiles que creyeron en el Evangelio durante 3 años y medio. Hablarán en público, inspirados por Dios 3 años y medio. Pero, ¿y qué es el cilicio? Bueno, el cilicio era una vestimenta áspera, parecido a los sacos de maíz, ¿sí?, las cuales usaban cuando clamaban misericordia y arrepentimiento. Es una especie de flagelación, de autolastimarse. Exactamente como en Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, o sea, de arrepentimiento, donde desde el mayor hasta el menor de ellos, ambos testigos harán milagros más grandes aún que en los tiempos de Pentecostés. Porque dice también, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Siempre en las ilustraciones de los 2 testigos en videos, ¿sí?, caracterizan 2 hombres vestidos de profeta echando fuego por la boca, como dragones. Pero en sí tiene un significado peculiar. Veamos la siguiente referencia. Veamos al profeta Jeremías. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Idéntico casi. ¿Sí? O también Jeremías 29 dice: pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Y sigamos Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Pero todas estas metáforas de las que se valieron los escritores sagrados para declarar lo que la palabra de Dios es en sí misma, mi favorita es como martillo, que quebranta el corazón más endurecido, como el de Saulo, el Saulo de Tarso, de Pablo. Es martillo que moldea nuestros corazones para alcanzar una forma final que Dios anhela, para que nos conformemos a su voluntad. Bueno, casi idéntica a Apocalipsis 11:5, ¿verdad? El fuego es el poder de la palabra de Dios. El Evangelio que ya que predicarán al mundo, ¿sí?, estos 2 testigos, y los van a odiar y los van a aborrecer, tal cual estamos pasando. Solo escuchan Cristo o cristianos y de inmediato nos tildan de fanáticos, radicales, locos, aleluyas, ignorantes. Pero el futuro que viene será peor, pues esos tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, de su evangelización, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Esta cita de Apocalipsis 11:6 es el poder que se les dará a los creyentes dejados y creyentes nuevos en el Señor Jesús. Se les dará un poder como nunca para hacer milagros, tal como lo mencionó el Señor Jesús en la siguiente cita, refiriéndose a los días postreros. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán con sueños, y de cierto, mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, o sea, evangelizarán, van a predicar la palabra, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Daré un resumen para recordar: después del arrebatamiento de la iglesia, la novia sin mancha, ¿sí?, luego
estos dos grupos de judíos y gentiles que se quedaron sin gracia, ¿sí? Los dos olivos y los dos testigos darán empiezo a la gran tribulación. Durará durante el periodo pues, de 7 años, ellos predicarán con arrepentimiento durante los 3 años y medio. Y la gente los va a odiar por la palabra que sale de ellos y por los milagros que harán delante de sus ojos. Pero después de la mitad de los 7 años, durante el segundo periodo de los 3 años y medio restante, esos creyentes, esos mártires, serán asesinados. Consecuencia de la falta de la gracia. Su pase al cielo es su propia muerte. Es una muerte espantosa. Y todos se alegrarán. Aquí les voy a aclarar algo. La iglesia que estaba bajo la gracia confesó a Cristo, ¿sí? Por la fe. Confesar. Hay varios verbos. En este caso, como en Romanos 19, confesar es la palabra homologeo. Y homologeo es confesar con tu vida, con tus frutos, ¿sí? Eso significa exactamente que si con tus frutos y tu vida, tus hechos, confiesas a Cristo, eso significa homologeo. La otra palabra, confesar, es martureo, ¿sí? Martureo es confesar tu vida, pero con tu sangre, ¿sí? Así que ellos están confesando a Cristo. Nosotros confesamos a Cristo por medio de la fe y ellos con su vida, con su sangre. Recordemos Apocalipsis 6:10, ¿sí? Y clamaban a una gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre ni los que moran en la tierra? Esos fueron asesinados, fueron de los grupos de los dos testigos, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí los que claman son el grupo de mártires, los testigos, quienes fueron asesinados por el anticristo y esperan al remanente que se quedó todavía para completar el número de estos dos grupos. Interesante, ¿no? Pero también en los primeros 3 años y medio surgirá débilmente el anticristo. Este líder carismático, el Mesías esperado de los judíos y de los musulmanes, carismático, inteligente, que después del caos que dejó el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, unirá a 10 naciones, tal como lo menciona el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y él impondrá un reinado global, pero será herido de muerte, porque podría ser que lo destituyen, ¿sí? Del poder, pero su herida fue sanada, dice en Apocalipsis 13:3, y sorprenderá al mundo, será restituido de nuevo. Dice Apocalipsis 11:7-10, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá, y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero ¿qué significa esos cadáveres estar en la plaza grande de la grande ciudad, y que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado? ¿Qué es la grande ciudad? Bueno, Apocalipsis 17:18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, la nueva Babilonia, varias naciones guiadas por el anticristo. Apocalipsis 17:6. Y vio una mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires, o sea, de los testigos, mártires, recuerden, de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Recuerden, testigos y mártir es lo mismo, mártir, ¿ok? Más claro que el agua no puede ser. Las naciones que conforman Babilonia
Sí, son naciones de los gentiles, en donde este testigo, este grupo, o esos testigos de gentiles mueren, y donde fue crucificado el Señor Jesús, son el otro grupo de testigos, ¿sí? El otro testigo en Israel, ¿sí? Después de esta gran persecución, esa gran persecución de los últimos 3 años y medio, es cuando hace referencia a las escrituras que nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y muchos piensan que el anticristo se va a sentar en un templo hecho por los judíos de Jerusalén, pero esto no quiere decir eso. Se las voy a leer ahora con connotación judía. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta. Aquí la palabra es catizo. Sí, catizo, que se sienta como un juez, que se designa o que se establece como un juez, ¿sí? En el templo, aquí no vuelve a decir Hierón, no es un templo físico, es Naos, ¿sí? El templo espiritual, nosotros, ¿sí? Sobre ese grupo los va a juzgar, ¿sí? De Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Y se refiere, ¿qué se refiere a este verso? Bueno, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es el único juez? Dios. Por eso, haciéndose pasar como Dios, porque va a juzgar, ¿sí? Recuerden que el tercer templo es el creyente, el nacido de nuevo, el nacido del Espíritu, es la persona el que cree en el Evangelio del Señor Jesús y forma parte de la iglesia, la cual es el cuerpo del Señor Jesús. No se trata de un templo físico, sino un templo espiritual del creyente. Siempre ha habido esta confusión por la traducción. Hay una gran diferencia entre el templo físico, que es Heiron, ¿sí? Y el templo espiritual, que es Naos, que somos nosotros. Te invito a que veas el otro video del tercer templo, donde explico todo esto. Bueno, y dice que también que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, ¿sí? Y de igual manera, Daniel en la profecía tiene un paralelo. Esta profecía fue de la época del año 70, para el año 70, ¿sí? Cuando Tito destruyó el templo. El mismo Señor Jesús lo mencionó en Mateo 24, que no pasaba de esta generación. Se refería a esa generación de judíos que vivían ahí, ¿sí? Y se cumplieron, ¿sí? Como lo dice en la profecía de Daniel, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que se ha determinado se derrame sobre el desolador. El desolador es Shamen, que significa destructor. Está en Daniel 9:27. Y te preguntarás, bueno, si hay culto y hay sacrificios y ofrendas, debería ser algo físico, un templo construido. Pues no. Recuerda lo que dice el apóstol en su primera carta, en el capítulo 2. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, escuchen, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como una casa espiritual, ¿sí? Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Te aseguro que el profeta Daniel y el apóstol Juan muchas veces no entendieron las cosas de esas profecías, que son para el final de estos tiempos. Dios empezaría a dar iluminación, y ha empezado a dar iluminación y revelación para comprender esas profecías que son para los fines de este tiempo, ¿sí? Bueno, y me ha tocado ver cómo la iglesia ha avanzado en estas cuestiones, y muchas cosas han sido clarificadas en las escrituras y se ha adquirido un conocimiento más claro, porque son para el fin de los tiempos, ¿sí? Y es por eso que no hace más de 10 años se ha empezado a esclarecer muchos enigmas en el área de teología y escatología bíblica. Pero
Otras iglesias se aferran a la línea antigua de escatología. Bueno, yo no soy experto en escatología, pero sí comprendo mucho de los simbolismos y la manera que se dirigían los apóstoles, ya que lo hicieron con mente, pensamiento judío. Este libro del Apocalipsis está tan conectado que si comprendes una cosa, las demás se van aclarando. Muchos relacionan, como por ejemplo, muchos relacionan el Apocalipsis 17 con esta secta romana, ¿sí? Porque realmente el literal encaja, pero no está hablando de la iglesia romana, ¿sí? Pero a los ocultistas siempre les ha encantado relacionarse con algo de las escrituras, ¿sí? Esta secta romana que actúa como cristiana no es más que la bruja del cuento. Esta secta no es ni un gramo de la mugre de las uñas de lo que será el anticristo, no. Por supuesto que ha participado y participará en muchas cosas detestables, pero no va a protagonizar de lo que vendrá en el futuro. Eso te lo aseguro. Los dos testigos sí pasarán la gran tribulación. Esos dos grupos de gente serán asesinados por el anticristo y serán exhibidos, pero el Señor los levantará al tercer día y los arrebatará de igual manera que arrebató antes a su novia sin mancha. Sí, aquellos que habían nacido de nuevo, aquellos que fueron transformados, aquellos que olvidaron el odio y amaron a sus enemigos, aquellos que tuvieron una relación genuina con el Señor Jesús, aquellos que darían y dieron su vida por un desconocido. Estos, sí, esta fue la novia sin mancha, que el Señor tomó antes de la gran tribulación, para después juzgar a los habitantes de la tierra. Nuestro Señor Dios nos ama grandemente, siempre es lento a enojarse y da más oportunidades. El Señor no quiere que nadie se vaya al infierno y sea juzgado, pero tú eres quien decide. Nosotros no somos mascotas del Señor. Tú tienes el libre albedrío. Tú eres quien decide en dónde estar y cómo pasar tu vida en la tierra. Dios no cambia su palabra. Él juzgará a los que decidieron no estar con Él. Ojalá y este estudio te haya ayudado. Si tienes alguna duda, escríbeme. Con mucho gusto yo te puedo contestar. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Atentamente, Matilla Jumelani. He's come Shalom. again. I know he's coming again. I know he's coming again.